Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este espacio, el espacio de Revista de Medio Oriente. Como siempre, de ese lado, con la voz de Maya Gabriel. ¿Qué tal, Maya? Muy bien, Jorge, desde este lado, saludando al otro lado. ¿Cómo estáis ahí? Muy bien, yo hacía mucho que no estaba en este espacio, pero todavía me acuerdo, por ejemplo, la dirección web que es www.revistamo, de Revista Medio Oriente.org, donde pueden encontrar todo el material escrito de lo que comentamos y de lo que vamos a comentar hoy. Me imagino que aparte de otros temas, pues será inevitable hablar también cómo se ve desde la prensa de habla hispana de otros países el atentado de Barcelona, ¿no? Bueno, pues impactó mucho aquí. Recuerdo que cuando en el mismo trabajo me estaban preguntando a todas horas qué era, cómo había pasado, de repente mucho interés por saber cómo es Cataluña, cómo es la sociedad en Barcelona, etcétera. Mucha gente aquí que conoce las Ramblas, Por supuesto. porque es un sitio turístico absoluto, ¿no? Yo creo que después Entonces, de París y Venecia, pues la Rambla de Barcelona serán el tercer punto más conocido de Europa. ¿sí? ¿Cómo, lo crees o es No así de lo sé. estas? Ah, No lo sé, pero digo, después de París, la Torre Eiffel, la gente y Venecia, que la gente va allí, pues el tercer punto seguramente, por lo menos en España, es seguramente el sitio turístico por excelencia. sí, bueno, aquí se ha cubierto mucho, como claro, obviamente en la distancia, como se cubren los atentados terroristas en otros lugares, ¿no? Con perplejidad por el grado de crueldad. Se habla de las víctimas. El niño australiano ha salido en muchos medios, esa cuestión. Y, y algo que también ha salido bastante es el tema de que no hubiera pivotes para proteger, que decían, es cierto que había habido alertas. Hay que decir, y no quiero entrar en cuestiones políticas ni mucho menos, pero que la cuestión de la guerra o la lucha entre el gobierno central y la comunidad autónoma o el gobierno autónomo de Cataluña, aquí se escapa mucho, son detalles que no se entienden muy bien, ¿no? Entonces hay cosas que hay que empezar de cero para explicarlo, y también resulta difícil explicarlo desde fuera, ¿no? El por qué no había, por ejemplo, pivotes de protección, etcétera. Ha llamado la atención, y también es un tema que casi me centro más en los medios estadounidenses, que no suelen tener ese discurso tanto, y te digo porque para mucha gente soy la representante de España, ¿no? Entonces me preguntan ¿por qué tanta preocupación por la islamofobia? Bueno, yo no vivo en Estados Unidos y también me lo pregunto, porque entre otras cosas, aquí hemos vivido uno de los mayores, si no el mayor atentado islamista de Europa, ¿no? Con el 11M, y resulta que no hubo absolutamente ninguna reacción islamófoba en España. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Si España no es islamófobo y está demostrado, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, justamente, ¿no? Entonces, sobre todo la cuestión desde una perspectiva periodística y llama la atención. Te pones a leer y ves, por ejemplo, una carta de una chica de los servicios sociales, una trabajadora social que trabajó precisamente con casi todos los terroristas implicados en este atentado, y donde explica que son buena gente y que uno de ellos concretamente era muy buen alumno. Una carta que ha circulado mucho. A mí personalmente me llamó la atención, entre otras cosas, porque apenas se habla de las víctimas, simplemente para hablar de un acto ilícito, o sea, como si fuera un problema legal lo que hicieron. Y en cambio, ¿perdona? No, sí, tienes razón. Sí, no, y en cambio todo el resto es para destacar lo buenos chicos que eran, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, en La Sexta Noticias ponían un tuit, un titular que decía el terrorista herido en Alcanar
intentó convencer a la célula para atentar de noche y causar menos víctimas. Sí, luego lo cambiaron, lo cambiaron por asegura que intentó convencer, es decir, ya no hacen suyo, el medio no hace suyo ese discurso. Pero si te fijas, es todo un esfuerzo por limpiar la imagen de los asesinos. Y me decía un amigo mío, dice, parece que Europa tiene tanto miedo a la islamofobia que evitan incluso hablar mal de los mismos asesinos. No vaya a ser que haya una condena por islamofobia, por hablar mal de los asesinos concretamente, estos terroristas. Y es un poco una de las sensaciones que hay desde aquí y que si te fijas en esa especie de cobertura de conceptos, ¿no? Se habla del concepto islamofobia, etcétera, pero no se habla de los hechos concretos. Y como dices, no me había parado a pensar, pero es cierto que después del 11M no hubo una especial reacción racista contra los musulmanes, o por lo menos yo no la recuerdo. No, Tal no vez hubo si los musulmanes... ni especial ni singular, no hubo. No hubo. No hubo. Bueno, esto fue también, creo que fue después del atentado de Charlie Hebdo, que El Mundo publicó, ponía en portada, cuidado, la portada era ojo con el antisemitismo, la islamofobia en Francia. Es como preocuparse por conceptos venideros, por problemas venideros antes de dar respuesta a lo que está sucediendo realmente en el terreno, ¿no? Y bueno, cuando estás hablando concretamente de estos chicos, de estos terroristas, hermanos, conocidos, supuestamente muy buena gente, pero que son capaces de organizarse y de llevar a cabo la masacre que han llegado a cabo, pues creo que el tema no es cuidado la islamofobia, sino es qué está pasando, cómo se llega a esto y cómo se organizan también, ¿no? Había curiosamente, creo que fueron como 10 días antes de que esto sucediera, el Real Instituto Elcano había sacado un informe sobre la radicalización de los islamistas en España y daba dos aspectos. Uno es el contacto con alguien ya radicalizado y los vínculos sociales. Exacto. Y estos casos parece que cumplen completamente con ese estudio, ¿no? Entonces a lo mejor los medios podrían ocuparse un poquito más de los estudios reales que de preparar, digamos, éticamente a la población o decir a la gente cómo tiene que responder. Pero si te fijas en las redes sociales, la gente no está reaccionando muy bien a estos discursos mediáticos. Hay mucha rabia contra eso. O sea, es un problema porque a base de querer luchar contra la islamofobia, que es completamente lícito, necesario y es obligatorio luchar contra la islamofobia, pero a base de hacerlo de esta manera, que creo que es mínimo torpe, casi como impuesta un poco, puede, yo creo, que salir un poco a la inversa, ¿no? Como les pueden ir como un boomerang, pero bueno, no lo sé. Eso ya sí que es pura intuición. En cualquier caso, el atentado ha sido bastante hablado aquí y bueno, pues con el impacto que evidentemente le genera a cualquiera ver esas imágenes. Uh-huh. No sé si quieres seguir hablando del tema o pasamos a algún otro tema de la actualidad periodística de esta semana, más o menos. Pues aunque mira, la actualidad periodística hemos estado tranquilos, la verdad. Pues, ¿qué te puedo decir? El País, por ejemplo, publicaba un artículo sobre Caliber 3, que es no sé si habéis hablado en Radio Sefarat, es un parque temático privado en Israel donde enseñan a los turistas pues a lucha antiterrorista, ¿no? Pues como en cualquier sitio de estos que disparan paintball y estas cosas, pero con parque temático, que bueno, que a uno le puede parecer más o menos apropiado, pero el caso es que me llama la atención que El País en 2 meses publica 2 notas al respecto. Parece que es un tema súper importante y relevante. Y en la nota dice cosas como que el Krav Maga es un agresivo arte marcial. Eso está bueno, porque el karate
El Y karate no, no, es una defensa personal, pero el Krav Maga es es agresivo. agresivo. Esa se ve que, claro, como viene de Israel, luego también habla también de Efrat como territorio palestino, Cisjordania, ocupado por Israel. Es decir, habría en algún momento se tendrán que dar cuenta que eso es lenguaje partidista, pero nadie quiere aceptarlo. Y es muy difícil cuando de repente se han convertido, cuando lenguajes que tienen una carga política se han convertido ya en único y como una verdad, Ujú. pues es un problema, porque tienes que, no solamente es como decir el refrán aquel que tanto me gusta, lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Y Exacto. entonces Oye, yo sé que dime. esto no corresponde exactamente a tu programa, pero sí me ha recordado que ayer estaba viendo el programa de entretenimiento que ya en la televisión española se llama Pasapalabra, y cuando van preguntando palabras según letras del abecedario, pues llegan a la J y dicen capital de Israel. Y contesta Jerusalén, cosa que me alegró muchísimo que preguntaran en un programa con la definición de Jerusalén como capital de Israel, ¿no? Porque por lo menos en el mundo de los juegos de televisión ya se reconoce. El país todavía no. ¿Sabes qué pasa? Es que es muy importante lo que estás diciendo. Cuando está uno en la verdad, en el día a día, en las definiciones, cuando no estás preocupado por la ideologización, pues esa es la verdad. El problema es por qué no es Jerusalén en los periodistas, porque no quieren aceptar una realidad o porque quieren imponer otra. Que quiero decir que, bueno, que entiendo que la capitalidad de Jerusalén o la unificación de Jerusalén o lo que sea, o sea, la unificación de Jerusalén puede estar sujeta a un debate que lo está sin duda alguna. Pero la capitalidad de Jerusalén no hay por qué ponerla en duda. Es decir, el Jerusalén oeste, que bueno, vamos a aceptar esa división ficticia impuesta a raíz de la invasión jordana, no veo por qué no puede ser. Y entonces cuando estás hablando de gente de la calle, del día a día, de lo que no está pensando en, en lo ideologizado, de lo que no está pensando en lo que tiene que decir para vender un discurso político A, B o C, pues lo dicen bien. Que Ujú. bueno, que también podían, no sé, de haber salido con No, otras, pues ya, ya estaríamos escribiendo, pero igual en otro programa lo ponen con la T de Tel Aviv, pero ayer, sí, ayer por lo menos pude disfrutar de ese momento. mira qué También bien. me querías mencionar algo también sobre el país y sobre Suiza, ¿no? Ah, sí, no es el país. En este caso es en general todos los medios. Una noticia que se ha dejado pasar, que yo creo que es muy importante, y es que Suiza ha suspendido los fondos para una ONG palestina, Human Rights International Humanitarian Law Secretariat. Bueno, es una ONG y Las la ayudas. subvención, Ujú. sí, por proveer fondos a otra ONG que dio el nombre de una terrorista palestina a un centro juvenil. Ajá. Entonces, es interesante porque, porque esto está empezando a suceder. Estados Unidos también cortó fondos, está empezando a haber, digamos, repercusión más en serio sobre el terreno al hecho de que pues eso se pueda nombrar una escuela con el nombre de una terrorista palestina. Y lo que es interesante es que en los medios españoles generalistas, los mainstream, no ha salido una sola palabra. Y esto ratifica lo que llevamos mucho tiempo denunciando o comprobando en Revista de Medio Oriente, y es que cuando se trata de la cobertura de Israel no se da ninguna noticia que pueda manchar la imagen de los palestinos, no se da ninguna información que pueda poner en perspectiva la visión israelí, no se da ninguna noticia que pueda explicar a qué amenazas se enfrentan los israelíes. Todo eso se va lavando. Cuando se da, se suele dar en medio de alguna otra noticia
donde se acusa a Israel de algo. Quiero decir, nunca se suele dedicar noticia específica a una cuestión como esta, como que se cortan fondos a organizaciones palestinas, ONGs palestinas, básicamente por sustentar el terrorismo. Y se han cortado fondos a la autoridad palestina también por lo mismo. Pero no salen los medios. A mí me gustaría que hubiera en España una ley que seguramente está en el espíritu de la Constitución y de las leyes actuales, pero una ley que impidiese que las instituciones españolas fomentasen actos que premian a terroristas, como el Ayuntamiento de Barcelona, que hace 2 meses invitó a una feria literaria encima, a Leila Khaled, para hablar de lo bien que organizaba ella los golpes, los ataques terroristas en los secuestros de aviones y cosas así. Y luego van y en la misma ciudad cometen atentados y ya como que si alguien dice algo al respecto parece como que tiene que ver con el proceso independentista. Esto no tiene nada que ver. No hay un posicionamiento a favor o en contra de la independencia. Aquí no entra en el asunto ese. Estamos hablando de un gobierno, el del Ayuntamiento de Barcelona, que de alguna manera subvenciona, alienta y promueve acciones de lavado de imagen de terroristas, ¿no? Perfectamente. La verdad es que esto es un tema donde nosotros voluntariamente no quisimos recordarlo. Básicamente, ahora yo creo que ya se puede empezar a mencionar. En su momento no, por una cuestión de respeto a las víctimas y porque no es momento de buscar responsabilidades en ningún otro lugar que en los propios terroristas, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto lo que estás diciendo. Estamos hablando de un ayuntamiento que ha invitado a una terrorista reconocida como Leila Khaled, una persona que ha secuestrado aviones, y se la invitó con todos los honores a hablar. Y no atendió a las críticas, a las protestas. Obviamente esto no le quita ni un ápice de responsabilidad a los terroristas, que son los únicos responsables, pero lo que hay que plantearse es por qué el terrorismo contra los demás está bien y el propio está mal. Porque cuando empiezas a leer todas estas cuestiones de qué hemos hecho mal, no va por ahí la lucha contra el terrorismo. A lo mejor es cómo hemos permitido que esto suceda, cómo hemos dado la suficiente libertad o los suficientes mecanismos para que esto se pueda poner en marcha. Pero es importante. Hay lo que tú dices, un lavado de imagen al terrorismo palestino que siempre ha funcionado. De hecho, leía un tuit de Jesús Pérez que decía en un momento dado, dice, ahora todos los periodistas se les llena la boca con que los policías abaten a los terroristas, pero hace unas semanas hablamos de que Israel mata. Sí, asesina. Israel suele asesinar o matar, en Europa los abaten. Y una de las cosas que obviamente los expertos lo saben, y lo que es peor, los medios de comunicación, los expertos de los medios de comunicación lo saben. Por algún motivo no lo quieren decir, pero lo cierto es que todo lo que se experimenta en materia terrorista en Israel luego se exporta. Con lo cual, en el próximo ataque terrorista en Israel, que esperemos que no tenga lugar, pero que lamentablemente estas cosas pueden suceder, en vez de andar criticando la respuesta israelí, lo que deberían hacer es tomar nota, porque estas cosas están sucediendo en todo el mundo occidental. Uh-huh. Y una de las cosas que empezó a suceder en este atentado y que también es una exportación de Israel y que se la van a ver muy difícil los europeos a partir de ahora es el uso de menores. El uso de menores, sí. Que es digamos, uno de los últimos inventos de los ataques terroristas palestinos. Pues ahora, pues aquí algunos chicos tenían 17, tal, pero cuando empiecen a haber ataques con chicos de 13 y 14 años, ¿qué van a hacer? Ahí ya ni siquiera se van a poder plantear el dilema, bueno, estaban al borde de la situación legal, no sé qué, no. Estamos hablando de que el terrorismo nos plantea desafíos distintos a los que hemos vivido hasta ahora. Sí, y a lo mejor hay que empezar por asumir que es terrorismo, mate a quien mate. Es decir, un coche bomba en un mercado en Bagdad es terrorista, un coche bomba en un mercado en Jerusalén es terrorista. Es decir, todo lo que es terrorismo y es condenable en cualquier parte del mundo.
Pues te agradecemos mucho, Maya, esta conversación de hoy. La semana que viene seguiremos hablando. Esperemos que sean temas de meterse con los periodistas y no porque tengamos que hablar de hechos luctuosos como estos. Esperemos que sí. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.